Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito. A lo largo de esta semana de encierro que tenemos, pues recibí la llamada de una persona de FESVAL, de la Federación Española de Bancos de Alimentos, en el cual me comentaban los problemas que estaban teniendo en los momentos actuales. Para hablar de ello tenemos a Ángel Franco, que es el director de comunicación de FESVAL, de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? A ver, Ángel, ¿qué está sucediendo en este ámbito de los bancos de alimentos? Porque que yo sepa, después de la gran recogida que hubo, pues creo que fue a finales de noviembre del año pasado, la gran recogida anual, vosotros venís trabajando en la distribución, vuestros 50 y tantos bancos de alimentos, no sé cuántos son exactamente, de toda España, estabais trabajando en la distribución de alimentos en aquellas instituciones sociales que os apoyan, pero de repente habéis sufrido un parón en vuestra actividad. Claro, efectivamente, con la gran recogida nos permitió rellenar los almacenes de los bancos de alimentos, que somos 54 en toda España, para 54, un periodo de 2-3 meses. Entonces, ahora todos nuestros cálculos han cambiado con la aparición de esta terrible pandemia del coronavirus, que nos paraliza la recogida de alimentos, las operaciones que normalmente solemos hacer en los supermercados en primavera y a lo largo del año, de menor tamaño, pero son operaciones provinciales, en cada banco las organiza por su cuenta, para ir completando y variando los alimentos según las estaciones y según la época del año. Entonces, todo eso ha quedado bloqueado por esta crisis y por las órdenes estrictas del Estado de paralizar las actividades. Y una pregunta, ¿esto como consecuencias puede tener repercusiones en la población más vulnerable, aquella con la que estabais alimentando? Yo recuerdo que en algún momento habéis hablado de 1,5 millones de personas que se beneficiaban de la actividad del Banco de Alimentos en nuestro país. ¿Esta población puede estar sufriendo las consecuencias de la parálisis que estáis experimentando? Bueno, en la parte de alimentos, digamos, pueden estar sufriéndola, pero no directamente por el problema de alimentos, sino de que las ONGs que distribuyen continúen su actividad o no. En el caso de los bancos de alimentos, hemos bajado nuestra actividad a unos servicios mínimos, primero porque contamos con un voluntariado que es población de riesgo, al ser en su mayoría jubilados, y segundo, pues porque es complicado el transporte, la logística, y que estas ONGs que normalmente vienen a recoger los alimentos a nuestros almacenes tengan los medios suficientes y necesarios para retirar los alimentos y así poder distribuirlos a las familias, a las personas necesitadas, o en el caso de los comedores sociales, pues que puedan elaborar, cocinar esos alimentos y hacerlos llegar a las personas que día a día van a comer en esos comedores sociales, que también incluso los comedores sociales hay una serie de personas a las que le llevan el alimento, o sea, viene alguien a recogerlo, lo lleva a casa y lo toman en casa la familia. Sí, además hemos visto en los medios de información que muchos comedores sociales que han tenido que cerrar, lo que hacen es que proveen de bolsas, ¿no? Con alimentos para todo el día, desde el desayuno hasta la cena, ¿no? Efectivamente, y sobre todo ya tenían una tradición, una práctica en el caso de aquellas familias donde había niños, para que los niños no tuvieran que verse obligados a ir al comedor social. Si ahora ocurre que además de eso, pues nos encontramos con que la propia ONG no tiene medios, no tiene capacidad, las personas están limitadas en sus movimientos, hay personas con capacidad reducida de movimiento, pues problemas son gravísimos y intentamos paliarlos en la medida de lo posible. ¿Alguna propuesta que os podría venir bien? Digo, propuesta que bueno, con las suficientes medidas de seguridad y cautelas, etcétera, etcétera, y de prevención necesarias,
que pudiera seguir desarrollándose esa actividad para que precisamente no sea la población más vulnerable la que esté sufriendo, por ejemplo, pues la falta de alimentos en doble sentido, porque si no tienen capacidad económica para adquirirlos y además no pueden acudir a los distribuidores habituales de los bancos de alimentos, es decir, a esas organizaciones sociales, como decíamos, ONGs, pues existe un problema grave, ¿no? Pues sí, a corto plazo, digamos que lo que necesitaríamos sería contar con los voluntariado, las personas que quieran colaborar en este momento con los bancos de alimentos, pues pueden hacerlo. De hecho, por ejemplo, ha ocurrido en el Banco de Alimentos de Córdoba, pues gente de la Universidad de Córdoba, jóvenes, estudiantes, se han ido a colaborar, a sustituir a nuestros voluntarios que, como os comentaba antes, pues son población de riesgo. Entonces, en ese sentido necesitaríamos voluntariado. Y luego a un plazo... A ver, una pregunta, Ángel. ¿Esos voluntarios no tendrían ningún impedimento para ir a trabajar? Es decir, gente que está en su casa y dice, oye, pues para estar aquí escuchando la radio, me ofrezco al Banco de Alimentos, por ejemplo, de Madrid, que supongo que será uno de los grandes, y me voy a mover palés o cosas como haga falta. Eso puede ser, o sea, estáis abiertos a recibir candidaturas. Eso podría ser factible. Tendrían que contactar a cada banco provincial, en el caso de lo que aquí en Madrid, pues al Banco de Alimentos de Madrid, y ver cómo puede ponerse en práctica esa colaboración, ya que el número de voluntariados que tienen se ha reducido que aquí en activo, ¿no? Entonces, esos voluntarios, incluso si van y si se llega a cerrar ese compromiso, pues tendrían un documento que justificaría que sus movimientos por la ciudad o por las inundaciones de Madrid pues están relacionados con el Banco de Alimentos, o sea que eso no sería un problema. Bueno, pues yo creo que ahí queda el llamamiento, porque es una manera de ser útiles, de colaborar en esta situación, pensando que hay quien lo está pasando mal, o sea, ya no solo por razones de salud, sino por razones de pobreza económica, y que los bancos de alimentos están realizando una labor que no debe paralizarse en ningún momento. Efectivamente, los bancos de alimentos necesitamos dos pilares, que es lo que comentábamos antes del voluntariado, y el segundo, los alimentos. Entonces, de momento, digamos que alimentos tenemos, pero tenemos que ya pensar que la crisis va a ser larga, o por lo menos va a durar unas cuantas semanas, y como se van a reducir nuestras entradas habituales de alimentos, si se continuamos entregando, llegará un momento que se agotarán o habrá problemas. Por cierto, ¿cómo va el capítulo de donaciones? Por ejemplo, ¿las empresas siguen donando? Estamos gestionando con empresas las donaciones. Por ejemplo, hay muchas empresas que nos están donando bastante, porque justamente han cerrado su actividad. Por ejemplo, los hoteles están cerrando todos y se encuentran con que tienen en sus frigoríficos, en sus almacenes, un montón de alimentos, y como no saben cuándo van a volver a abrir, están ofreciéndonos a los bancos de alimentos entregarnos esos alimentos para que nosotros podamos distribuirlos a su vez entre las ONGs y las familias. O sea que en ese sentido sí, las empresas están respondiendo. Lo que se ha anulado, como te decía, es las campañas lo que llamamos nosotros operaciones kilo, que son campañas que se hacen periódicamente. Ahora teníamos normalmente una campaña muy fuerte en abril y en mayo con Carrefour, en todos los supermercados de toda España, que nos aportaban pues por lo menos 1,5 millones de kilos de alimentos, y se ha tenido que cancelar ante esta situación. Otras empresas... Ángel, entonces ahora uno de los problemas graves, no parece ser que en estos momentos sea la falta de alimentos dentro de los bancos de alimentos, es la logística, el encontrar voluntarios que sea capaz de mover todos esos kilos y todos esos alimentos, y capaces de llevarlos a las organizaciones sociales que siguen distribuyendo alimentos, ¿no? Claro, ahí el problema es que la práctica del trabajo hasta ahora es que se les citaba a las ONGs, a los comedores sociales, y ellos mismos con sus medios venían a retirar
los alimentos, porque nosotros no tenemos tampoco furgonetas ni vehículos para poder ir a retirar de las 7.000 ONGs con las que trabajamos en toda España, o las 400 y pico en Madrid, pues ellas son las que normalmente van a retirar los alimentos con sus propios medios, como decíamos. Entonces son ellas posiblemente las que... O sea que ahí también podría haber una labor de voluntariado, ¿no? Claro, el prestarse claro, con furgonetas o vehículos con capacidad para distribuir entre las ONGs, ¿no? Efectivamente, todo eso se podía organizar y coordinar y ver cómo una ONG que llama por teléfono, de hecho incluso en algunas ciudades creo que hasta el propio Ejército está colaborando con el Banco de Alimentos y las ONGs para hacer ese tránsito, ese paso de llevar los alimentos desde el Banco de Alimentos a la ONG. O sea que en ese sentido ya hay algunas aplicaciones prácticas como la del Ejército Español, y creo que en Zaragoza es donde se ha hecho eso y se puede, donde esté desplegado, pues ampliarlo a más lugares. Más puntos, o sea, sí. Bueno, pues yo creo que es el mensaje. El Banco de Alimentos necesita manos, se encuentra bajo de logística. Ya han escuchado que la mayoría de sus voluntarios son personas de más de 60 años, y que es población de riesgo, y que necesitan voluntarios que recibirían un certificado con el cual podrían moverse para trabajar en el Banco de Alimentos. Hay un número importante de personas en este país que dependen de esa ayuda que les ofrece el Banco de Alimentos a través de las organizaciones sociales. Creo que este sería el mensaje, ¿no, Ángel? Bueno, habría un segundo mensaje, es que tanto la Federación Española de Bancos de Alimentos como cada uno de los bancos hemos abierto cuentas de donación para que podamos recibir dinero, ayuda económica, ya que no podemos recoger alimentos, que sí podamos recoger dinero para comprar alimentos. Esa es la segunda posibilidad, o sea que en el caso de la Federación, en nuestra página web, que es fesval.org, ahí se puede encontrar una campaña que hemos abierto en Facebook de donaciones, donde se puede donar lo que cada uno quiera, de 5, 10 o 20 euros, para esa campaña en la que nos hemos puesto un objetivo de conseguir 10.000 euros, y la abrimos este fin de semana y de momento llevamos 700 euros. O sea que animamos a los posibles donantes que, si no tienen la posibilidad de ayudarnos en la parte de voluntariado, sí pueden tener la capacidad y posibilidad de ayudarnos económicamente para que nosotros podamos comprar esos alimentos que nos van a faltar en las próximas semanas. Bueno, pues muchas gracias. Ahí queda el mensaje. Espero que ese mensaje se haga viral, que se vaya difundiendo. El Banco de Alimentos necesita ayudas, necesita manos, necesita que la población más vulnerable siga recibiendo esos alimentos que son de primera necesidad para ellos. Muchas gracias, Ángel Franco, director de comunicación de FESVAL, de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Gracias a vosotros por difundir nuestros mensajes.